¿cuándo fue? El miércoles. El viernes pasado no pudimos, pero pues ya estamos de regreso. El miércoles, pues ahí empezamos el diseño de miembros de sección compuesta, ¿sí? Recuerden ustedes ahí, rápidamente vimos algunas fotografías ¿cómo se llama? De columnas compuestas, de más columnas, incluyendo el armado, de vigas, que pueden ser, les decía, directamente una losa de concreto directamente sobre las vigas, como estos dos casos, o utilizando una lámina o en este caso, los acero. De esta manera, pues podrías ahí, pues, obviamente ahorrar un poco en cuanto a la dimensión de los perfiles estructurales. Entonces, algunos ejemplos, vimos algunas ventajas y desventajas, algunas secciones que podemos utilizar en vigas o en columnas y en algunos contraventeos. Vimos cómo era el comportamiento de una sección compuesta, qué tenemos que hacer para hacerla trabajar como sección compuesta en el caso de una viga, pues obviamente habilitarle sus respectivos conectores de cortante, de modo tal que tratemos en lo mayor posible que el concreto prácticamente sea el que absorba todos los esfuerzos por compresión, y el acero sea el que absorba en su mayor porcentaje los esfuerzos por tensión. ¿Qué podemos hacer o cómo logramos la adherencia y el anclaje mecánico? Bueno, pues pues uno es esa carga que va a haber en la zona de transición entre concreto y acero, pues esa adherencia se puede lograr a través de fricción o simplemente con la colocación de conectores de cortante, que son elementos mecánicos. Algunos ejemplos más de vigas que además de utilizar el concreto para hacer trabajar como una viga compuesta, también nosotros nos vemos en la posibilidad de utilizar contraventeos principalmente para ayudar en la zona de tensión, dado que como van a ser vigas muy largas, incluso a lo mejor son vigas peraltadas, entonces podemos tener problemas por pandeos laterales. Entonces, una manera de evitar eso, pues utilizar estos contraventeos. Entonces, algunas formas de armar las losas compuestas, obviamente con los acero. Es necesario, forzosamente, cuando nosotros hacemos trabajar el concreto con la viga de manera conjunta, entonces a lo mejor nada más tenemos que hacer un pequeño refuerzo en el caso del concreto. En caso de que tú no coloques conectores de cortante y obviamente el concreto y el acero trabajen de manera independiente, entonces ahí sí nosotros tenemos que diseñar un refuerzo considerable, de modo tal que pues no tengamos problemas en la losa, aunque tengamos el sistema de losa cero. ¿Sale? Entonces por ahí no olviden de que la manera de ahorrar precisamente el esfuerzo en la losa es hacer trabajar tanto la viga como el concreto de manera conjunta. Entonces, de todas maneras, habría que echarle una revisada en cuanto a la cantidad de refuerzo que tú necesitas. ¿Por qué? Porque obviamente en la parte central entre vigas, entonces a lo mejor ahí necesitamos mayor refuerzo, entonces hay que echarle una revisada por ahí. ¿Dónde los podemos usar? Obviamente en vigas, en columnas, en contraventeos, etcétera. Y aquí prácticamente nos quedamos en cuanto a los criterios de diseño. Habíamos quedado que eran dos criterios que íbamos a tener. Obviamente uno es el de resistencia y otro es el de servicio. El primero, pues obviamente hay que checar cómo es la sección en el caso de secciones, por ejemplo, tubulares o cuadradas.
bueno, tubulares, ya sea cuadradas o circulares. Entonces, a lo mejor ahí podemos tener un pandeo local en esas secciones, por lo tanto hay que revisar la sección, cómo es la sección, si es sección compacta o sección esbelta. Perdón, sección compacta, no compacta o esbelta. ¿Salen? Y otra es una inestabilidad global. Para ello, pues había que checar que la columna o la viga no se me vaya a pandear globalmente o no se me vaya a pandear lateralmente en el caso de vigas. En cuanto a los criterios de servicio, obviamente ya hemos ahí abundado mucho. En el caso de este tipo de miembros compuestos, pues había que ver el agrietamiento, que no sea excesivo. En cuanto a las deformaciones, pues tampoco que estas sobrepasen los permitidos. Y obviamente en cuanto a las vibraciones, pues había que checarle también ahí que no excedan los límites que nos están rigiendo en este caso, o nos pueden plantear, o bueno, ese agrietamiento, deformación o vibración, pues checar con los códigos de diseño. ¿Por qué? Porque nunca tú no vas a evitar en lo absoluto el agrietamiento, tú no vas a evitar la deformación tampoco, y mucho menos la vibración. Pero sí lo que tenemos que hacer es que esos criterios o esos efectos sean lo menor posible y obviamente que estén por abajo de lo que te recomiendan los códigos de diseño. Bien, entonces hasta ahí creo que fue el miércoles pasado, no era para recordarles. Y nada más que lo mencionamos, si no mal recuerdo, los estados límites de falla. Obviamente un primer falla se va a dar en la compresión en el concreto, o el concreto está fallando por compresión antes de que el acero alcance su fluencia. Entonces eso lo vas a ver reflejado en su diagrama de deformaciones y en su diagrama de esfuerzos. Entonces las deformaciones ya en el concreto pues ya alcanzaron las últimas, y las deformaciones en el acero pues siguen siendo todavía inferiores a las deformaciones elásticas. Lo mismo en el caso de concreto, si falló es porque ya alcanzó su máximo esfuerzo o su máxima resistencia a la compresión, que en este caso es el F'0. Obviamente en el acero, tanto si tenemos compresión en el acero y tensión, obviamente, entonces esos esfuerzos siguen siendo menores a los esfuerzos de fluencia, tanto en tensión como en compresión. ¿Saben? Entonces, ese es el primer caso. En el segundo caso, cuando el acero alcanzó la fluencia, ¿sí?, antes de que el concreto alcance su resistencia a la compresión. Por lo tanto, cuando el acero alcanzó la fluencia por tensión, entonces las deformaciones ya son mayores a las deformaciones elásticas y el esfuerzo ya llegamos a alcanzar al esfuerzo de fluencia. Esto es en la zona de tensión, y en la zona de compresión pues las deformaciones siguen siendo menores, en el caso del concreto, menores a las deformaciones últimas, y los esfuerzos pues obviamente menores al esfuerzo límite o al máximo esfuerzo que se puede presentar o que pueden presentar una sección de concreto, que es el F', obviamente reducido ahí en un porcentaje. También podemos tener ahí una pérdida de la sección compuesta, esto debido a que los conectores de cortante pues no fueron suficientemente resistentes para absorber el cortante lateral o el cortante horizontal que se genera justo en la transición del concreto y el acero. Por lo tanto, ya sus deformaciones son totalmente independientes. Vean acá, el concreto se deforma independientemente del acero. Los esfuerzos son completamente independientes o no están ligados directamente en cuanto a los esfuerzos en el concreto y los esfuerzos en el acero. Entonces, cuando tú pierdes la sección compuesta es porque los conectores de cortante obviamente no fueron diseñados correctamente, o simplemente estos no soportaron bueno, pues digo, si no soportaron la carga es porque no fueron diseñados correctamente, o simplemente a lo mejor no fueron instalados de la manera más adecuada. Entonces, eso es en cuanto a los estados límites de falla. Bien, por ahí vimos otro, en caso de
columnas, había que checar la inestabilidad global, pues de que no se nos vaya a pandear globalmente, o simplemente que a lo mejor la resistencia va a estar regida por un pandeo global. Bueno, pues había que garantizar que la resistencia por compresión pues sea suficiente. ¿Sale? Pandeo lateral, sí, en vigas. Vamos, aquí le está colocando almas muy esbeltas. Puede ser que el alma o el ancho o la relación altura del alma contra el espesor es demasiado grande a tal grado de que se nos pueda pandearlo lateralmente. Antes de que se te pandee lateralmente, tú debes de prever, y a lo mejor en tu diseño tú necesitas soportes laterales, ¿sale? Entonces pues hay que colocarles los N soportes laterales que se requieren, de modo tal que tú reduzcas la longitud libre sin arrastrar, ¿sale? Entonces, por ahí tenemos esas opciones, y pues lo único que lo que tenemos que hacer es implementarlas para tratar de disminuir lo más posible los riesgos de que nuestra estructura o de que nuestros miembros estructurales de nuestra estructura alcancen sus estados límites de falla o incluso de servicio. ¿Vale? Entonces también tú debes de evitar que en el concreto obviamente no haya una fisuración excesiva, de modo tal que el acero como tal quede expuesto completamente. Entonces cuando queda el acero expuesto, entonces ahí bueno, obviamente cuando me refiero expuestos al aire, al medio ambiente, pues obviamente tienes una gran posibilidad de que el acero experimente un cierto grado de corrosión. Entonces hay que tratar de evitar en lo mayor posible esa exposición, ¿vale? En cuanto a las deformaciones del acero, bueno, pues obviamente nosotros nos vamos a estar percatando de que si ya tus flechas ya son considerables, bueno, a tal grado de que a lo mejor sobre esta viga hay una losa, y sobre esa losa pues, obviamente hay equipos de alta precisión que muchas veces se requieren en las estructuras. Imagínate que tú tengas ya la losa, obviamente junto con la viga ya flexionada, entonces el equipo empieza a tener ahí movimientos muy, muy extraños, de modo tal que, en vez de que funcione correctamente el equipo, pues empieza a vibrar, empieza a tener incluso movimientos, y en este caso se te pueden dañar. En el caso de estructuras, por ejemplo, para Pemex, ¿sí? O la industria de las refinerías también tenemos equipos que son de altas precisiones, o que incluso sí puedes tener ciertas vibraciones, pero si sobrepasas esas vibraciones, entonces puedes generar precisamente un desbalanceo en el mismo equipo. Entonces, por lo tanto, ahí los criterios de servicio deben de ser cuidadosamente revisados, y hay que ponerle atención especial. Y no porque tú digas, es que aguantó por compresión, por flexión, por cortante, sí, pero chécame los estados límites de servicio. Muchas veces esos estados límites de servicio no los podemos predecir correctamente, o no los podemos analizar. ¿Por qué? Porque a lo mejor carecemos de información más certera, y pues ahí la dejamos, ¿no? Pero muchas veces las estructuras precisamente o empezamos nosotros a detectar que las estructuras pues se mueven mucho, que vibran mucho. ¿Por qué? Porque efectivamente tú no tomaste, no fuiste suficientemente capaz de determinar los desplazamientos, las vibraciones de tu estructura, digo, en función de la rigidez que se tenga. Entonces, para ello, pues hay que tener ahí atención especial. Bien, en cuanto al comportamiento, digo, nosotros tenemos que estar trabajando, como lo comentábamos al inicio, con dos materiales. Uno es el esfuerzo, bueno, el acero, y otro es el concreto. Si nosotros nos damos cuenta, el acero, pues obviamente tiene por su relación esfuerzo-deformación del acero, pues es completamente diferente a la relación esfuerzo-deformación del concreto, porque obviamente el acero pues es altamente dúctil,
caso contrario del concreto. Entonces el acero te absorbe grandes deformaciones y el concreto prácticamente no. Entonces en el acero tú puedes definir bien una relación directa o, ¿cómo le podemos llamar? Directamente proporcional. Los esfuerzos son directamente proporcionales a las deformaciones hasta antes de llegar al esfuerzo de fluencia del acero. Obviamente, si yo saco la pendiente de esa deformación contra el esfuerzo, entonces esa pendiente me indica el módulo de elasticidad. En el caso del concreto, el concreto pues ya va a depender mucho de la calidad del concreto que se maneje y muchas veces la determinación de una relación esfuerzo-deformación es un poco, en un sentido complicado a lo mejor, y la tendencia de esa deformación, pues muchas veces no se logra obtener de manera correcta como en el caso del acero. Pero sí, a lo mejor tú puedes tener una primera curva, ¿sí? Antes de que el concreto se rompa, una curva, y si tú a esa primera curva le sacas la tangente, entonces tú estás obteniendo precisamente el módulo de elasticidad. Entonces, sin embargo, si ustedes se dan cuenta, el módulo de elasticidad del acero es mucho más grande que el módulo de elasticidad del concreto. Por lo tanto, muchas veces se maneja un término now para que el diseño sea únicamente considerando puro acero, a sabiendas de que tú utilizas concreto con acero con concreto. ¿Vale? Si es así, muchas veces nosotros tenemos que dejar en función o calcular esta NAO, perdón, y me dice cuántas veces tengo que incrementar el concreto o ¿sí? la resistencia del concreto o el módulo de elasticidad del concreto para alcanzar el módulo de elasticidad del acero. Entonces, como son dos materiales, entonces las expresiones que vamos a ver más adelante vienen implícitamente indicadas o viene indicado el valor de la relación del módulo de elasticidad del concreto y el módulo de elasticidad del acero. Entonces, vamos a estar trabajando con estos dos materiales y por eso hay una de las desventajas que te mencionaban ahí al inicio, de que es un poco complicado conocer digo, un cierto grado de certeza la rigidez de la estructura. Cuando tú tienes una combinación de materiales, en este caso acero concreto. Si tú calculas la rigidez de la estructura considerando puro acero, pues creo que es un poco más fácil la rigidez es un poco más certera, el valor que tú obtienes. Entonces, a diferencia de que cuando yo manejo los dos materiales. ¿Por qué? Porque obviamente el acero, pues ya se han hecho infinidad de pruebas, ¿sí? Y prácticamente todas las pruebas de esfuerzo de formación tienen la misma tendencia. Entonces, pues hay como que mayor certeza de que nuestra rigidez puede ser determinada de manera más certera. ¿Sale? Entonces, por ahí tenemos esa parte. Bien, en cuanto a la resistencia de esas secciones que estén compuestas, los reglamentos o los códigos prácticamente de diseño te manejan dos métodos, ¿sale? O te mencionan dos métodos. El primero dice que es un método de extrusión plástica de esfuerzos y el segundo es un método de compatibilidad de formaciones. ¿Sale? Entonces, en este caso, los que vamos a estar utilizando es el primer criterio, ¿sí? O el primer método, dado que pues, es así como lo maneja el IMCA o el AISC. Entonces, en este primer método dice que se considera que las componentes, obviamente, tanto acero como concreto, en el caso del acero, tanto en esfuerzos por tensión y compresión, obviamente han alcanzado el esfuerzo de fluencia. ¿Sale? Entonces, así de simple. Y que en este caso las componentes o las áreas de concreto, ¿sí? Estos han alcanzado la máxima resistencia a compresión del concreto. Entonces, esa máxima resistencia, ¿quién es? El 85% del F'. ¿Sale? Entonces,
así de esa manera, tú dices, esa es la distribución plástica de esfuerzos. Considera que el acero, tanto en tensión como en compresión, alcanza el máximo esfuerzo, su máximo esfuerzo de fluencia, y el concreto ha alcanzado su máxima resistencia de compresión, que es el 85% del F''C. ¿Sale? Y por otro lado, el método de compatibilidad de deformaciones considera que la distribución, una distribución lineal de deformaciones, ¿sale? En el caso de que, bueno, cuando esta deformación lineal de deformaciones, si nosotros nos vamos a las gráficas, acá por ejemplo, ok, si va a considerar una distribución lineal de deformaciones, ahí está, ¿sale? Entonces, si esta deformación lineal es, entonces, estas deformaciones van a ser 0.003, ajá, así lo dice, 0.003 centímetros por cada centímetro de longitud. Entonces, acá dice que si el concreto ha alcanzado estos 0.003 centímetros, entonces se considera que vamos, en este caso ya la sección compuesta ha alcanzado su resistencia. ¿Sale? Entonces tenemos esas dos opciones. Repito, las que vamos a estar ocupando ahorita por el momento es la distribución plástica de esfuerzos. En cuanto a los efectos de tensión en el concreto, pues obviamente estos los vamos a despreciar. Si suponemos que una zona de la sección de concreto, pero está a tensión, entonces esa zona se desprecia para, en el caso si tú quisieras tomar su resistencia, entonces la resistencia a tensión pues no la vamos a considerar en el caso del concreto. ¿Sale? En el caso de que tú tengas miembros rellenos, digo columnas principalmente rellenas, como pueden ser los tubulares, ya sean cuadrados o circulares, hay que verificar el pandeo local de estos perfiles, dado que como lo vas a rellenar de concreto, entonces es muy complicado de que tú, ¿cómo se llama? Puedas colocar conectores de cortante en las paredes internas del perfil. Entonces, la única adherencia entre los dos materiales, ¿quién es? Pues la pura fricción que tú tienes entre el concreto y el acero. Por lo tanto, tenemos que checar el pandeo local en cada uno de estos elementos, así como en el tubular o en el circular. ¿Sale? Entonces, hay que checar esa opción. Bien, entonces ahí tenemos ya algunas consideraciones de diseño como tal y pues vamos a iniciar precisamente con el diseño o con la resistencia de miembros cargados axialmente. Cuando hablamos de miembros cargados axialmente, pues nos referimos precisamente a columnas, ¿vale? Entonces, algunos requisitos que tú debes de considerar para alcanzar o para conocer la resistencia de columnas o miembros cargados axialmente, tanto embebidos o ahogados como en miembros rellenos. ¿Sale? Entonces, ¿cuáles son los embebidos? Pues obviamente en la que el acero se pierde en el concreto, puede ser una opción completamente, o puede ser que nada más la parte abierta entre el alma y los patines queden completamente rellenos y el alma es el que está completamente ahogado. O puede ser incluso una sección de este tipo, entonces la que tú a lo mejor estás estudiando es esta columna a través de cuatro ángulos, como están viendo acá, y tú quieres aumentar la resistencia, pues puedes colocar precisamente un cajón en este caso, ¿sale? Y obviamente si tú estás estudiando esta parte, pues esto bueno, la sección compuesta la consideras como un miembro embebido. Pero a la vez puede ser para el perfil exterior, puede ser un miembro, pues puede considerarlo como relleno, ¿sale? O sea, aquí sí hay que checarle, para el perfil exterior hay que checarle su pandeo local. Entonces, las columnas rellenas, pues ya las vemos acá, las cuadradas o las circulares. ¿Sale? Bueno, si nosotros consultamos el manual Inca
Aquí tenemos el manual link en el caso de la sección. Déjenme abrir el manual. En la sección... Ay, ¿qué es esta? Es JH como 250, si no mal recuerdo. HI. Entonces la I. En la sección I, más abajo, este es HI, habla de todo lo que es los requisitos para el diseño de miembros compuestos. ¿Sale? Entonces, así de simple. Igual viene así bien clasificado. Primero, algunas consideraciones generales. Diseño para fuerzas axial, para flexión, cortante, flexocompresión o axial y flexión combinados. La transferencia de cargas, conectores de cortante, etc. Entonces, prácticamente así viene ligado. Algunas consideraciones, cuáles serían los requisitos del concreto de refuerzo y el concreto y el acero de refuerzo, perdón. Hay que checar ahí algunos puntos. Y precisamente habla de las resistencias de las secciones. El primer método que decíamos era el de distribución plástica de esfuerzos, ya lo mencionamos, y el otro es el de compatibilidad de deformaciones. ¿Sale? Entonces, ahí debemos de checar esas partes. Algunas limitantes en cuanto a la resistencia del concreto y del acero que tú debes de considerar. Y por acá empezamos con la sección I2. En este caso es resistencia de miembros cargados axialmente. ¿Sale? Entonces, y el primer punto es para miembros embebidos o, ¿cómo le llamamos? Ahogados. ¿Sale? Entonces, embebidos o ahogados prácticamente es el primer tipo de miembros que vamos a estudiar. ¿Sale? Entonces, si nosotros checamos ahí los mismos puntos, lo primero que tú debes de cumplir es el área. La relación del área total de la sección compuesta, ¿sí? Me dice ahí, contra el acero. O, mejor dicho, de otra manera, la relación entre el área de acero, ¿sí? Únicamente del perfil de acero, contra el área total de la sección compuesta. Esta relación debe ser mayor a 0.001, ¿sale? Esto quiere decir que el área debe ser al menos el 1% del área total. Es decir, que el área del acero contra el área total debe ser mayor o igual a 0.001. Entonces, de esa manera, si tú no cumples con esto, entonces quiere decir que el área del concreto pues, es demasiado grande a tal grado de que ya se puede considerar únicamente como una columna de concreto únicamente. ¿Sale? Ok. Cuando tenemos miembros embebidos, obviamente el núcleo de acero, es decir, el perfil de acero, debe estar reforzado con barras longitudinales, ¿sale? Entonces, obviamente puedes colocar N barras amarradas con esas barras con estribos, así como hacemos en una columna de concreto, ¿sale? Entonces, por ahí tenemos. Y aquí te dicen cuáles serían las barras mínimas que tú debes de utilizar. En este caso los estribos, ¿sale? Entonces, y las separaciones. Entonces, había que checar precisamente esas recomendaciones. Por otro lado, me dice ahí que el refuerzo longitudinal, ¿sí? Es decir, las barras, las N barras que tú vayas a colocar, ¿sí? La relación aquí en este caso, Rho del refuerzo SR es Steel Reinforcement, entonces refuerzo del área de refuerzo longitudinal continuo al área de miembro compuesto, que se expresa a continuación, no se puede o no deberá ser menor a 0.004. Es decir, el refuerzo contra el área total debe ser mayor o igual a 0.004. Tal ese es un tercer punto que tú debes de checar. Para que funcione como sección compuesta, necesariamente debo de habilitarle conectores de cortante. ¿Sale? Esos conectores los vamos a diseñar de acuerdo al capítulo I4
y 4.1 del INCA o de la ISC. ¿Sale? Y aquí algunos otros puntos. Si tú dices, si tú tienes perfiles, 2 o más perfiles de acero de sección compuesta, ajá, entonces a lo mejor es un canal, o digo 2 canales, o 4 ángulos, por ejemplo, tú los debes de ligar a estos con barras, ¿sale? Barras planas o algún otro elemento pequeño, de modo tal que pues trabajen como de manera conjunta, en conjunto con el concreto, ¿sale? Hay que tomar en cuenta que nuestra sección, ¿sí? En el caso de los estribos o barras longitudinales, estos deben de tener un recubrimiento de al menos 1.5 pulgadas de recubrimiento o bien 3.81 centímetros. Esto es para darle protección contra el fuego y contra la corrosión. Entonces, por ahí tenemos ahí la resistencia del concreto, pues aquí el mínimo dice que sean 210 o hasta no mayor a 10, 3, que aquí son 3, que los libros aquí son 3 K6, pero no mayor a 10 K6. Es decir, tu resistencia del concreto va desde 3 hasta 10. Pero ya 10 K6 ya es muchísimo. Entonces, generalmente hablamos ¿cómo se llama? De aceros de 3 hasta de 5 K6 o 6 K6. ¿Por qué? Porque 3, acuérdense, son 210 kilos por centímetro. A lo mejor ahí no tengo la conversión exacta, pero manejamos resistencias desde 200 kilos por centímetro cuadrado hasta 300, 350 kilogramos centímetro cuadrado. Entonces, por ahí hay que tomar en cuenta ese punto. Y por último, los esfuerzos de fluencia del acero y las barras, pues no deben de ser mayores a 75 KS. Entonces, digo, generalmente ya en la industria de la construcción, siempre nuestro acero es menor pues hasta 75, es menor a 75. Hasta lo que hemos ocupado nada más es un esfuerzo de fluencia de 50 K6, algunos pueden ser hasta de 60 o 65 K6, no más. ¿Sale? Pero bueno, te dicen que pues en caso de que tú tuvieras un perfil de acero o una barra, no manejes más de 75 KS. Pues ahí tenemos esas limitantes y pues vamos a tratarlas de aplicar. Aquí tenemos algunos diagramas o algunas posibles soluciones en cuanto al reforzamiento de nuestras columnas compuestas. Entonces, por ejemplo, pues la más sencilla con 4 barras, con 8 barras. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor acá en medio tú no puedes colocarle que las barras sean continuas, dado que aquí a lo mejor llegas y te vas a conectar con una viga, o acá también, acá o acá. Entonces, posiblemente por ahí tú tengas esos impedimentos. Entonces, pueden ser las barras horizontales o verticales, según nuestros requerimientos. Pueden ser, vean, en una esquina 2, en algunas esquinas pueden ser hasta 3, o incluso más, o hasta un grupo mayor, o simplemente ya prácticamente rodear toda el perfil de acero con puras barras. Sin embargo, tú debes de checar ahí las posibilidades de poder hacer la unión, si es que la unión la vas a hacer de acero a acero, o bien dicho de otra manera, que las cargas se transmitan del acero a acero, es decir, de la viga de acero hacia la columna en acero. Por lo tanto, cuando sucede eso, pues yo tengo que unir la viga como tal hacia la columna de acero. La viga que viene a ser al alto, ¿sale? Entonces hay que tener cuidado con eso porque, digo, si yo voy a hacer esa unión de viga, de acero, puro acero, no, la conexión de acero a acero, y esta es de viga a columna, y yo le coloco por acá las barras, entonces díganme cómo voy a hacer la conexión. Entonces, pues obviamente las barras de entrada no se podrían colocar, ¿sale? Entonces, por eso te dan estas opciones. Lo que les decía, entonces, la separación mínima al borde, que debe ser 1,5 pulgadas, es decir, el recubrimiento prácticamente.
tanto del refuerzo, ¿cómo se llama? Transversal como el longitudinal, y la separación entre las barras está definida como una S. Vean, puede ser entre bordes de barras, ya sea en sentido horizontal, o incluso también podemos checarlo de la barra al acero, de la barra al acero. Tú debes de checar esas separaciones mínimas entre barras longitudinales y barras y perfiles de acero, ¿sale? Entonces, hay que checar esa parte. En cuanto a columnas rellenas, les comentaba, nosotros debemos de checar que un estado límite es el pandeo local. Por lo tanto, tú debes de verificar que estas columnas, o ver cómo se pueden clasificar las secciones. Pues para eso yo debo de checar la relación ancho-espesor, tanto de elementos rectangulares, tubulares, o elementos tubulares circulares o redondos, ¿sale? Entonces debo de checar y clasificar en sección compacta, no compacta o 1.1a, ¿sale? Entonces, por ahí tenemos esa parte. Y obviamente lo vamos a aplicar. Bien. Miren, en el caso de miembros embebidos, sí, nuevamente, nosotros en un inicio tenemos que determinar la resistencia nominal a compresión. Esa resistencia nominal a compresión se llama, así como lo dice el texto, si una columna compuesta estuviera cargada axialmente en forma perfecta y totalmente arriostrada en el sentido lateral, su resistencia del acero, del concreto y de las barras de refuerzo. Es decir, la resistencia nominal, es el esfuerzo de fluencia por el área de acero para el perfil de acero. El esfuerzo de fluencia del refuerzo por el área del refuerzo para las barras de refuerzo, obviamente las longitudinales, más el 85% del F'C, que es la resistencia a compresión del concreto por el área del concreto. Entonces, primero tenemos que decir que la columna está trabajando como carga axial y obviamente tiene los suficientes soportes laterales, por lo tanto, su resistencia sería la sumatoria de la resistencia de cada uno de los componentes que forman la sección. ¿Sale? Sin embargo, para tomar en cuenta precisamente la esbeltez y más dicho, los pandeos, en este caso, ya sea, bueno, el pandeo global, ya sea que esta se vaya a dar en el rango inelástico o elástico, nosotros debemos precisamente definir o calcular una resistencia nominal, ¿sale? Esa resistencia nominal está en función precisamente de quién, de la resistencia nominal, como si fuera un elemento cargado de forma perfecta, contra la carga crítica de Euler. Entonces, esa PE es la carga crítica de Euler, ahorita la mencionamos. Si esa relación es menor a 2.25, entonces calculamos la resistencia de la columna como PN, y me dice que es la carga nominal, ¿sí? Como columna perfecta, multiplicado por 0.658 elevado a la PNO entre PE. Esta PNO pues es la que tenemos acá, y la PE es la carga crítica de Euler. Si se dan cuenta, es prácticamente la misma expresión o la misma tendencia en cuanto a la expresión, como si estuviéramos utilizando puro acero, ¿sale? Entonces eso ya lo vimos el semestre pasado y aquí nomás es cuestión de recordarlo. Ahora, si tienes un problema de pandeo elástico,
¿sí? Eso lo vas a ver reflejado si la relación PNO entre PE es mayor a 2.25. Si es así, entonces su resistencia es el 87.7% de la carga crítica de Euler. ¿Sale? Entonces, al final de cuentas, uno nos va a definir el pandeo en el rango inelástico y otro en el pandeo en el rango elástico. ¿Sale? Entonces, así de simple. Para el caso de la carga crítica de Euler, pues nosotros tenemos que calcularla precisamente en función de una rigidez efectiva. Entonces, esa carga crítica de Euler es pi al cuadrado por la rigidez efectiva, EI efectiva, entre KL al cuadrado. Vean, no es la relación de esbeltez, nada más es KL al cuadrado, porque la relación de esbeltez, ¿quién es? KL en R. Y aquí, pues nada más involucramos la longitud de la columna o la altura de la columna por su factor ya de reducción o de amplificación debido al tipo de apoyo que tú tengas en los extremos. ¿Sale? Entonces, nosotros vamos a necesitar el área del concreto, el área del acero, del refuerzo, el esfuerzo de fluencia del acero, el esfuerzo de fluencia del refuerzo, etc. Entonces, ese es el módulo del concreto, ¿sale? Y en este caso nosotros vamos a definir la rigidez efectiva, EI efectiva, como lo indica la ecuación I26, en la cual me toma en cuenta ahí el producto del módulo de elasticidad del concreto y el módulo de elasticidad del acero, más el 50% del módulo de elasticidad del acero por el módulo de elasticidad del refuerzo, más un coeficiente C1 por el módulo de elasticidad del concreto por la inercia del concreto. ¿Sale? Ese coeficiente C1 toma en cuenta precisamente la relación entre áreas, el área total del acero contra la sumatoria del área de acero más el área del concreto. ¿Sale? Ese coeficiente C1 debe ser menor a 0.3. ¿Sale? Forzosamente. Si te da mayor a 0.3, entonces tomas como valor máximo 0.3. Eso es en cuanto a miembros embebidos. En cuanto a miembros rellenos, ahora me dice que en vez de calcular la PNO, puede ser acá, como miembros rellenos, es con estas mismas expresiones, ¿sale? Con la I22 y la ecuación I23. Sin embargo, aquí cambia el valor de la PNO para el caso de miembros rellenos. Como es un miembro relleno, entonces yo debo de checar si la sección es compacta o si la sección es no compacta o incluso es una sección esbelta. ¿Sale? Entonces, si es así, entonces la PNO es igual a la PP, donde, para el primer caso, perdón, donde la PP, acuérdense que es la expresión I29B, ¿sale? En este caso la C2 es 0.85 para perfiles rectangulares y 0.95 para circulares, ¿sale? Y aquí, como dijimos, que vamos a emplear la resistencia con estas mismas expresiones, yo necesito calcular la carga crítica de Euler. La carga crítica de Euler es esta misma. Entonces, yo necesito calcular la rigidez efectiva para esa sección que es compacta. Entonces, la rigidez efectiva es con esta expresión, nuevamente la rigidez del acero, la rigidez del refuerzo y la rigidez del concreto afectada por un coeficiente C3. Ese coeficiente C3 debe ser menor al 90%. Entonces, de igual manera, involucramos el área de acero entre el área del concreto más el área del acero. ¿Sale? Entonces, así de simple. Y para perfiles no compactos, pues ya tomamos ahí en cuenta la relación de ancho-espesor reflejada como lambda, tanto una lambda P, que es para límite para poderla clasificar como compacta, para poderla clasificar como compacta, y lambda R es para poderla clasificar como, o el límite para poderla clasificar como sección no compacta. Entonces aquí obviamente la PP
pues viene siendo esta expresión y tenemos que calcular ahora una PY. Esa PY, se calcula con la ecuación I29D, que nuevamente viene acá en la resistencia del acero, más 0.7 del F'C del área del concreto más el área de refuerzo, y aquí viene precisamente el valor de la NO, que es la elasticidad del concreto contra la elasticidad del acero contra la elasticidad del concreto. ¿Vale? Entonces ahí tenemos. Y en el caso de esbeltos, pues ya nada más hay que ocupar la ecuación I2B para la PNO, sí, que prácticamente viene siendo la misma, ¿sí? Entonces área de cero, pero en este caso, como es un esbelto, en vez del FY, voy a calcular el FCR, ¿sale? Entonces ahí esa sería la única diferencia. Obviamente esta FCR debe ser menor al FY. Y ese FCR se calcula con la ecuación I210 y la ecuación I211 para perfiles rectangular rellenos o para perfiles redondos rellenos. Entonces, nosotros tenemos que checar ahí qué onda con las resistencias. Y por último, la resistencia a tensión está únicamente basada en la resistencia del acero más la resistencia del refuerzo. Esto tanto para miembros embebidos y miembros rellenos. ¿Sale? Entonces, por ahí hay que tomar en cuenta esa parte. Entonces, con esto nosotros calculamos, repito, la resistencia a compresión de miembros compuestos embebidos y miembros compuestos rellenos. ¿Vale? Entonces, en apariencia serían muchas expresiones. Aquí lo importante es de que ustedes sepan y vayan, más bien dicho, a su manual IMCA y chequen la sección I2. La sección, vamos a ver. ¿Dónde estamos? Sección I. La 1 es consideraciones generales y es la I2. Sale para resistencia a fuerzas axiales. Entonces, no sé si tengan algún comentario por ahí, chavos y chavas, chicos y chicas. No, profe. Entonces, esto es toda la parte teórica. Entonces, ya de aquí para ver puros ejemplos, en el caso de secciones o de vigas, de columnas, y luego entramos con vigas. ¿Algún comentario, chicos? Entonces, repito, bien. Dígame. No, digo que todo bien. ¿Todo bien? Ok, entonces repito, nada más. Tenemos dos tipos de columnas. Unas que son embebidas y otras que son rellenas, ¿sale? En el caso de embebidas, pues obviamente ahí no voy a tener problemas de pandeo local. Ahí lo único que va a gobernar es el pandeo, por flexión, ¿sale? Y hoy así como dice el texto, basado en la esbeltez del miembro. Por lo tanto, es necesario calcular la carga crítica de Euler. Entre más esbelta sea el miembro, pues obviamente esa carga crítica de Euler pues reduce. Entonces recuerden ustedes que la carga crítica de Euler no es más que la máxima carga que yo puedo colocar a una columna antes de que ésta se pandee de manera global o se pandee debido a la flexión. ¿Sale? Entonces, debemos calcular la carga o la resistencia de la columna como si fuera, así lo llaman, forma perfecta y totalmente arrastrada. Entonces considero la resistencia del acero, del refuerzo y la del concreto. Y aplico las ecuaciones I2.2 y la ecuación I2.3. Así. Solo a lo mejor circular la.
¿Sale? Entonces, ahí estamos. Y en el caso de rellenos, de igual manera debo de checar si el perfil es compacto, no compacto o incluso esbelto. Cuando es compacto, entonces ahí no hay ningún problema. Yo calculo la PNO como PP, en este caso PP es la ecuación I2-9B, ¿sale? Aquí acuérdense, es necesario para este primer caso de perfiles compactos calcular nuevamente la rigidez efectiva, ¿vale? Con esta expresión. Y en el caso de compactos, de no compactos, bueno, pues había que involucrar la relación lambda, que en este caso define la relación ancho-espesor o el diámetro contra el espesor de una sección tubular. En este caso, de cuadrados, pues es B entre T. Entonces hay que checarlo por ahí. Y si tú tienes esbelto, pues ya aquí tomamos en cuenta el valor del FCR, ¿sale? Entonces hay que tomar en cuenta, vean, aquí en ese FCR, en el caso de columnas rectangulares rellenas, pues no interviene en lo absoluto el esfuerzo de fluencia, pero en el caso de los redondos rellenos tubulares, prácticamente, sí involucras el valor del esfuerzo de fluencia, ¿sale? Entonces, por ahí hay que aplicarlo. Bien, entonces dicho lo anterior, por favor, determínenme la resistencia de esa columna, chicos, por favor, a compresión. Miren, es una columna, obviamente ahí dice que, bueno, no dice el texto, pero es tanto en la parte superior o en el extremo inferior y el superior están totalmente articulados, por lo tanto la K le vamos a asignar un valor de 1. La sección transversal de la columna me dice que la base o lado, pues en este caso una sección cuadrada prácticamente, donde A y B son iguales, son de 24 pulgadas, y en el caso de los recubrimientos que nosotros tenemos, vean ahí son 2 pulgadas 3/4, ahí que tenemos, y ¿qué otro dato? Pues nosotros del refuerzo de la cara superior a la cara inferior, pues son 18 pulgadas y media. El acero es un perfil de un perfil W14x90 en acero 992 y consta de 8 barras longitudinales de 1 pulgada del número 1, en este caso de 1 pulgada, y estribos del número 3 a cada 12 pulgadas, es decir, a cada 30 centímetros. Entonces tenemos ese arreglo. El acero tiene un esfuerzo de fluencia de 50 K6, el concreto de 3.5 su resistencia a la compresión y la densidad del mismo son 140 libras por pie cúbico. El refuerzo son 60 K6 de su esfuerzo de fluencia. Entonces, con eso nosotros debemos de verificar cuál es la Vamos a empezarle, chicos. Eso lo podemos hacer incluso de manera muy rápida en una hoja de Excel. En este caso, pues, o hacerlo como lo hemos venido haciendo de manera acostumbrada. Sale aquí en nuestro pizarrón que tenemos acá. Y pues yo les pido ahí que, pues, le echen ganas. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo primero que tienen que hacer, chicos? Bueno, de entrada, ¿de qué tipo de columna se trata? Una columna, la siguiente columna, y le vamos a llamar así, embebida. O ahogada, embebida. ¿Sale? Entonces, es una columna embebida, por lo tanto, las expresiones que tú debes de utilizar, pues son prácticamente las indicados en el punto A. ¿Sale? Para ello, yo necesito primero calcular la PNO para
posteriormente calcular la carga crítica de Euler. Y una vez que tenga yo la PNO y la PE, puedo definir precisamente el valor de esa relación y poder decidir qué ecuación es la que me va a definir la resistencia, si la I2 o la I23. Entonces, como primer punto, por favor, hay que calcular la PNO, si son tan amables. Entonces, adelante, chicos. Entonces, apóyenme por ahí cuánto vale la PNO. Déjenme abrir una hoja de PowerPoint de ¿qué se llama? De PDF. Ándale, está mal. Bueno, sí. Entonces échame la mano ahí, calcule primero la PNO, por favor. Ejemplo 1. Columna compuesta. Ok. Entonces, de manera rápida, por favor, ustedes, vamos a llamar así, solución, ejemplo 1, columna compuesta. ¿Sale? Entonces, digo, yo no voy a copiar el acá porque pues me voy a tardar mucho. Lo que yo necesitaría es que ustedes me digan, por favor, primero, pues, no sé, a lo mejor es conveniente en la columna. Es una columna de 14 por 90. Yo ahí necesito algunas cosas como las propiedades inerciales. Ahora, de igual manera, nosotros necesitamos en esa columna, ¿sí? Tengo la sección transversal, cuadrada, obviamente. Digo, ahí no quedó tan cuadrada, pero bueno. Tengo el perfil. A ver, permíteme porque no me acomodo muy bien. Así ya. Entonces aquí tengo las n columnas, digo n columnas, n barras, y es importante que también nosotros chequemos su sistema de referencia. Vamos a llamarle aquí X y vamos a llamarle aquí Y. ¿Por qué? Porque es necesario calcular dos rigideces efectivas, uno alrededor del eje X y uno alrededor del eje Y. Y hay que tomar la rigidez efectiva menor, porque pues por ahí donde se nos va a pandear de manera global la columna. ¿Vale? Entonces, por ahí tenemos. Bien, entonces se trata de un perfil W de 14 por 90. 99, no sé, ya no me acuerdo. 90. Yo necesito aquí algunas propiedades. Por favor, en pulgadas o en pulgadas, todas las unidades de pulgadas. Yo necesito el área, necesito la inercia en X y la inercia en Y. Si ustedes me apoyan por ahí, se los agradecería. Entonces aquí son pulgas cuadradas, pulgas cuartas y aquí pulgas cuartas. ¿Sale? Necesito también, estas son barras,
de 1 pulgada de diámetro. Y vamos a llamarle, en vez de AG, vamos a llamarle AS, para que sea del ¿cómo se llama? Del acero. Y aquí también le vamos a llamar del acero y del acero. Entonces, steel, ese es de acero, ¿sale? Bueno, ya, eso ya está por demás. ¿Sale? Entonces, ahora, barras de 1 pulgada de diámetro. Yo necesito de esas barras, necesito el área de su refuerzo, el total. Son 8 barras, señores. ¿Sale? Yo necesito además, sabemos que esas barras traen una separación entre ellos de 18 pulgadas y media, tanto en el sentido horizontal como en el sentido vertical. 18 pulgadas y media. Entonces, de acá para acá son 18 pulgadas y media. 18 pulgadas y media. Ahí está. Y de acá para acá también son 18 pulgadas y media. 18 pulgadas y media. Ahí estamos. Entonces yo necesito el área de las 8 barras. Necesito la inercia en X del refuerzo, que va a ser igual a la inercia en Y del refuerzo, porque la separación de todas las barras pues está a las mismas separaciones, ¿vale? Entonces yo voy a necesitar esas propiedades. Por otro lado, yo necesito del concreto. El concreto, el área del concreto, ¿quién es? Pues el área total, aquí vamos a ponerle el área total, es menos de las menos el área del refuerzo. ¿Sale? Y por otro lado yo necesito también la inercia en X y la inercia en Y del concreto. ¿Sale? Entonces son datos que yo necesito para el caso de la sección transversal para poder ir pues de una otra manera calculando las resistencias. Y acá fíjense, a lo mejor puede ser que nuestra inercia en X puede ser la inercia en X total menos la inercia en X del acero, la inercia en X del refuerzo. Y de igual manera, la inercia en Y total menos la inercia del acero menos la inercia, acá me faltó, en X del acero y aquí la inercia en Y del acero. Entonces, de esta manera ustedes calculan las diferentes propiedades. Entonces, tienen ahí datos que yo requiero que los calculen, por favor. Ya ustedes sabrán, bueno, no sabrán, más bien saben cómo calcular esas respectivas propiedades. Yo hago la más difícil, por favor, no se apuren, que son 24 por 24. ¿Sale? Entonces ya los demás ustedes me apoyan. Que son las más fáciles, por favor. Del IMCA, el área es 171. Ah, no, perdón. Está en centímetros. Un favor. ¿Puedes hablar un poco más duro? Sí. ¿El área de acero? 7.32 pulgadas cuadradas. Ups. No te escucho nada, compañero. 67.32.
El área de acero 67. Sí, punto 32. ¿Seguros? Que es de 26.5. 26.50. Ahí sí te creo, 26.50, ¿ah? Sí. Ok. ¿Y las inercias? 99.01. Híjole, no te escucho nada. 99.01. ¿99? No, digo 999. Sí, digo 99, no puede ser. Ok, ¿y la inercia en Y? Y 362. Ay, 362. 362. 362. Ok. ¿Cuánto es de las barras de refuerzo? Son 8 barras. Yo como, hijo, no tengo el dato, 5 y fracción pulgadas cuadradas, no cuartas, cuadradas. De una barra es .7854, si no mal recuerdo. Por 8. 6.28. ¿Estoy bien? Sí, profe. Ok, ¿y las inercias? Aquí son 576, 507.6 menos 26.5 menos 6.28. No sé si estoy bien, 543.22 pulgadas cuadradas. Pulgadas cuadradas. 4 por 24 por 24 por 24 entre 12, 27.648. 27.648. No sé si estoy bien ahí. Ya nos faltan las inercias, chicos. Ya ven que es de volada del refuerzo. No, yo estoy mal ahí, Chihuahua. Aquí no es, esto está mal. Me da que es de 0.049. Ay. Inercia. ¿A la otra vez, compañero? Que de las barras me da que es de 0.049. Híjole, no te escucho nada, compañero. Que de las barras, de los círculos, me da que es de 0.049. 7.049. No, 0.049. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué onda? ¿Quién dice los demás? Yo también tengo el mismo. ¿Lo mismo? Sí. .049. Sí, ¿En profe. verdad es eso? ¿Neta? No sé
a ver, ¿cómo lo calcularon ustedes? Yo lo haría así. Es la inercia de cada barra. ¿Cuánto vale la inercia de cada barra, chicos? De cada pero- barra es esa. Pero Ajá, falta sí. multiplicarla por las 8. No, a lo que voy es esto, mira, a lo que voy es esto. Yo necesito para esto, yo tengo que hacer la inercia, igual a la inercia de cada barra. Tururum, más la sumatoria de las inercias por los brazos de palanca al cuadrado. No, aquí no son las áreas, perdónenme. ¿Sí o no? Sí. Por eso, si aquí es la inercia de cada barra, es pi por diámetro a la cuarta entre, creo que son 64, no estoy seguro, ¿eh? Sí, 64. Ok, entonces son 8 por pi por diámetro a la cuarta entre 6,4. ¿Estamos? Más. Si lo sacamos con respecto al centroide, entonces vean, incluso, bueno, sí, eso sí, vean, serían estos dos, nomás este y este para, bueno, serían los 8, perdón, pero para ¿cómo se llama? Para el segundo momento de las áreas, entonces únicamente los que voy a tener esa D, ¿quiénes serían de acá para acá? Este es el valor de la D, únicamente. Entonces serían 1, 2, 3, 4, 5, 6 barras prácticamente. 6 barras por el área que es de 628 es 0.70 y 854. El área por 18.5 entre 2. No sé si así lo está sacando, chicos. Profe, pero no se tendría que restarle... no, nada. ¿Qué creen? Los oigo muy alejados, ¿eh? Bueno, chequenlo, por favor, esa parte. Y acá el área total, en este caso, es la inercia total, 24 por 24 al cubo entre 2, tanto en X como en Y. O sea, el IG total en X es igual al IG en Y. ¿Sale? Entonces, esto eran 27.648 pulgas cuartas. Entonces ya nada más sacan las diferencias con lo que tienen acá. Y me indican la siguiente clase cuánto valen esas propiedades. Por favor, chicos. Vale, entonces, vamos a pararle acá. Se puede de volada la hora 20. Entonces, no sé si tengan algún comentario, chicos. Unos 3 minutos más. Yo tengo una duda y nada más. A lo mejor Adelante. Pero la barra la sacamos del Inca como un tubular o como una varilla, es que me perdí. Sí, o sea, esa es una barra longitudinal, es una varilla prácticamente. Ok. Perfecto. ¿Cómo calculas el área de una barra? Pues pi por diámetro al cuadrado entre 4, ¿no? Sí, es que tenía esa duda. Es una varilla. Ok, perfecto. Gracias, disculpe. No hay problema. ¿Sí estamos bien los demás? Chequen ese dato. No sé si es 0.049. Creo que no es por ahí, ¿eh? Bueno, entonces les pido por favor aquí le paramos. Entonces ya una vez que tengan esas, si pudieran
calcular, lo demás es ya muy simple. Hay que calcular dos rigideces efectivas, tanto uno, les repito, alrededor del eje X y uno alrededor del eje Y. ¿Sale? Esas rigideces son muy grandes, no se espanten. ¿Sale? Entonces, aquí le paramos, chicos, del barrio. Ok, profesor, Sí, gracias. profe. Ok, Nos profe, vemos. gracias. Hasta luego. Sale, pues. Entonces, cualquier cosa, pues, ahí está.